Amén. ¿Qué tal si le pedimos a Dios en esta mañana que nos hable? Amén. Vamos a pedirle a Dios que por favor venga y hable a nuestra. Bendito Rey, te damos toda la gloria, la alabanza, la adoración, porque tú eres digno, tú mereces, Señor, todo el imperio, que no hay nadie como tú, Señor. Acá por primera vez que están invitados, Señor, qué valioso es ver personas nuevas buscando de ti, conociéndote a ti. Padre, por favor, háblanos y déjanos escuchar tu voz clara, precisa, sublime, que nos impacte, pero que también nos haga sentir salvación, arrepentimiento y volvernos absolutamente a tu presencia. Te ruego en esta hermosa mañana que tomes el control absoluto de Venezuela, de este proceso, Señor, de sufragar, y que todo el proceso sea cubierto con tu paz, de norte a sur, de este a oeste, que tu paz y tu presencia, tu cuidado, tu santidad y tu justicia sean reinándose aquí, Señor, gobernando, y que todo se haga para tu voluntad. En el nombre de Jesús, danos gracia, danos justicia y danos de tu presencia. Padre, te quiero pedir por mi hermana María, que está allá hospitalizada, para que todos sus riñones funcionen, para que todo su sistema inmunológico, su sistema, Señor, renal funcione perfecto, y que tu mano le alcance y le ministre sanidad y le ministre, Señor, salvación y gracia. Bendice este tiempo, Señor. Toma el control de los aires, de nuestra mente, de nuestras emociones, y prepáranos para escuchar palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido si usted está aquí por primera vez o está visitándonos ya por segunda o tercera vez. Esta es su casa. Nuestro deseo es que usted se sienta en familia y que pueda escuchar la voz de Dios. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Tengo un video para presentarles para dar inicio al mensaje de esta mañana. Ese video resume básicamente la Gran Comisión, y me gusta muchísimo porque pone en efecto, pone de manera explícita el tema de ser iglesia, el tema de hacer discípulos. Amén. Y como estamos hablando acerca de la misión de la iglesia hoy con Cristo, quiero reafirmar eso y quiero animarle a entender a qué nos llamó Dios como iglesia. Entonces vamos a hacer un repaso de las prédicas anteriores y cómo hemos estado desglosando para conocer la misión y para practicar en la misión y ser parte del plan de Dios para nuestro país. Vamos a ir entonces resumiendo, vamos a memorizar y vamos a repetir nuestra misión. Nosotros tenemos como iglesia de hoy con Cristo la misión de ayudar. Aquí es la parte donde usted coopera conmigo y leemos desde
la pantalla. Ayudar a expandir y consolidar el reino de los cielos sobre la faz de la tierra por medio de un evangelismo activo y de una enseñanza efectiva, movidos por el fluir del Espíritu Santo. Amén. Esa es la iglesia, esa es la misión, eso queremos hacer. Estuvimos hablando entonces en la primera entrega que nosotros somos ayudantes de expansión. Nosotros como iglesia somos los colaboradores de Dios. Ese es nuestro deber, ayudar a expandir y consolidar. Nuestro propósito es consolidar y expandir ¿qué? El reino de los cielos. Muy bien. No nuestras ideas, sino el reino de Dios y el objetivo de Dios. ¿A quién queremos llevar este mensaje? A la faz de la tierra. Eso fue lo primero que compartimos. Tú y yo somos ayudantes de expansión y consolidación. El segundo tema que compartimos, o la segunda prédica que les presentamos, es un evangelismo activo. El evangelismo es uno de los dos medios para cumplir el objetivo de establecer el reino de Dios. El evangelismo activo. Y el objetivo es que las personas se añadan a la iglesia, que Dios traiga a la iglesia los que han de ser salvos. El segundo medio lo vamos a estudiar en esta hermosa mañana. El segundo medio es a través de una enseñanza efectiva. A través de una enseñanza efectiva que instruya a los nuevos ciudadanos del reino en santidad y fe. Vamos a estudiar entonces el medio. El medio o la herramienta o el vehículo o el canal para predicar el evangelio es el evangelismo. La herramienta para crecer que lo diseñó el Señor Jesús es la enseñanza. Entonces la enseñanza es un modelo de crecimiento de la iglesia. Fíjense que esto no se le ocurrió a algún buen pastor, esto no se le ocurrió a un buen líder eclesial, esto se le ocurrió a Dios mismo. Jesús estableció la enseñanza para edificar a los discípulos. La gran comisión es explícita. Vayan por todo el mundo, ahí está puesto, vamos a leerlo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelismo activo. Ir, salir. Ahora viene la parte B, enseñándoles a obedecer, ahí mismo, todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fíjense que la gran dádiva y regalo y pasión y motivación es que el Señor está con nosotros en el proceso. Dios nos dio la capacidad, nos comisionó, nos delegó, nos empoderó para ir y hacer discípulos. Entonces cuando nosotros vamos y compartimos nuestra fe con otra persona, estamos cumpliendo con la parte A del proceso. Pero luego de que la persona cree, luego de que la persona es enganchada en Dios, luego de que la persona dice, es verdad, yo tengo que bautizarme, yo tengo que empezar esa nueva vida de fe, viene la parte B del proceso, enseñar. Ah, ok, eso es lo que le toca al pastor, ¿verdad? Ah, eso es lo que le toca a los líderes de célula, ¿correcto? No, eso es lo que le toca a todo discípulo de Cristo. La Biblia dice que nacemos de nuevo. Entonces cuando usted nace de nuevo, usted nace espiritualmente, pero no nace adulto. No nace maduro. Nace bebé. Todos nacemos espiritualmente como bebés. Así que yo no sé si usted ha hecho ese experimento de agarrar a un bebé recién nacido y lo pone en su cuna en su casa y le dice, bebé, ya lo logramos. Le llena y le atiborra de pañales el cuarto, de biberones, de potes de leche, y le dice, bueno, ahora te las arreglas tú solo, nuevo bebé. No hacemos eso, ¿verdad? Le ponemos en la cuna, usted se esmera y lo amamanta si es la mamá, y lo alimenta con biberón si es el papá, y le cambian los pañales cada 2 minutos, ¿verdad? Y todo ese tipo de proceso. Y luego empieza a balbucear y usted le enseña a pronunciar, y así va. La idea es llevar al niño a una madurez, el proceso de enseñanza.
Pero lo que quiero que entendamos es que este proceso de enseñanza es para todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo está comisionado a ir y está comisionado a ser discípulos, es decir, bautizándolos. Porque si usted está siguiendo a Jesús desde la multitud y usted no se ha bautizado, usted es todo algo bonito, todo lo cosa maravillosa, las expectativas gloriosas que usted tiene. Pero si usted no se ha bautizado, según Mateo 28, usted no es un discípulo. Usted puede ser lo que sea, pero si no ha sido bautizado, no lo es. Un discípulo ha sido bautizado. Un discípulo produce la enseñanza de Dios. Bueno, pastor, y si yo no tengo los estudios teológicos suficientes, bueno, los apóstoles tampoco los tenían. Ellos experimentaron 3 años de vida con el Señor y lo que el Señor les enseñó, valga la palabra, ellos tenían que reproducirlo. Es decir, Dios le va a ir enseñando en el proceso a usted, y ya vamos a verlo en toda la prédica, y usted eso que recibe lo puede reproducir. Amén. Es el modelo que Jesús establece para construir y edificar a su iglesia, la enseñanza. Mateo 28, 20. Lo mejor del proceso es que Dios está con nosotros mientras hacemos eso. Muchos hermanos oran incorrectamente. Señor, déjame ver tu poder. Pero son hermanos estáticos. No hablan su fe con nadie. Son hermanos que hablan más de política que del propio Jesús. Son hermanos que defienden muchísimo su profesión y se profesionalizan cada vez más. Y eso no está mal, eso es chévere. Pero realmente no participan en la gran comisión. No comunican con urgencia el mensaje, como dice 1 Timoteo, predica, sea o no sea oportuno. Y la respuesta que Dios haría a esa oración es: ¿no acaso dije ya que iba a estar siempre contigo? Sí, Señor, sí lo dijiste. Lo que pasa es que no estás en la ocasión y en el proceso de estar haciendo lo que yo te mandé a hacer. Dios prometió que iba a estar siempre con nosotros. ¿Saben? La gente que está predicando siempre ve a Dios a su favor. Siempre Dios comienza a hacer cosas lindas en medio del proceso. Conversaba con una de las hermanas de evangelismo y me decía: pastor, me hicieron una pregunta que yo jamás en mi vida había escuchado. ¿Cómo es eso de la justificación? Y el Señor simplemente me dijo: ve y lee Romanos 5. Así que, pastor, yo agarré, leí Romanos 5 y como apareció justificación entre 1 y 2, me quedé allí, no me dio temor de arrancar y leer más. Y Dios me dio sabiduría. Y no pregunte cómo, le expliqué justificación. ¡Wow! Ese es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, es el momento indicado, en la situación más difícil, porque ella estaba, ¿qué? Yendo, hablando. Muchas veces tú no experimentas el poder de Dios porque eres inerte, estático. Y así no funciona. Ese no es el plan. Julio, lo que pasa es que yo soy un neocristiano, tú sabes, a mí me encanta, yo pongo mi YouTube, tengo mi canal de predicadores favoritos, a los que yo escucho, yo estoy en mi oficina y quiero aprender el tema de la justificación o de la fe o de la salvación o de la sangre de Cristo y pongo al pastor Perencejo. Eso no está mal, pero ese no es el mecanismo que Dios diseñó para que tú lo conocieras. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si tú simplemente recibes de Dios lo que otros dicen de Dios y no por ti mismo, es porque no estás siguiendo de primera persona a Jesús. Me impresiona Nicodemo. Nicodemo aparece en Juan 3 a una entrevista personal con Jesús de noche. Así como existen programas televisivos como Cala en CNE y otros en otros canales, estaba Nicodemo de noche. Entonces Nicodemo se aparece y quiere entrevistar a Jesús. Y se aparece de noche con varias situaciones, ¿no? Una de esas es poder discutir teológicamente con alguien que sabía. Y me llama la atención cómo Nicodemo se refirió a Jesús. No le dijo profeta, no le dijo buena persona, no le dijo ungido. ¿Saben cómo le dijo? Rabí. Y eso representa que los eruditos de la época veían a Jesús como eso, como un maestro nada más. Pero Jesús es más que eso. No trate a Jesús como lo que Él no es. Trate a Jesús como lo que Él es. El Cordero de Dios, el Rey de Reyes, el Maestro de Maestros, pero también como Dios. Jesús es una persona y es Dios Hijo. Amén.
¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver muchísimo. Porque cuando tú aprendes directamente de Jesús, tú no vas a andar perdiendo el tiempo buscando qué dice el pastorcito tal, o el que tiene la iglesia más bonita, o el que está más ungido. No te interesa eso. Porque al fin y al cabo ellos no son Jesús. Yo sé que esto no es muy famoso. Pero tú no puedes ser discípulo de muchas personas y ser discípulo de Jesús al mismo tiempo. Amén. Ahí va el amén, ¿oyeron? Gloria a Dios, es así. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia de este contexto es una iglesia consumista. Usted se para en su expendio de comida rápida y usted pide con papita frita y hamburguesa. Y llega y en 5 minutos quiere comer, después que come, quiere un potecito de helado. Y se va y se come su hamburguesa, su papita frita, su perole y su potecito de helado. Y pensamos que la fe es igual. Que usted va a llegar a la iglesia y le van a dar su plan de discipulado con papitas fritas y Coca-Cola y helado y todo eso. Dios dice no. Porque para que usted pueda ser un discípulo, usted debe ser instruido. Ahora entiende por qué usted tal vez no hace discípulos. Porque no sabe enseñar a otros. Ya sea porque alguien no lo enseñó a usted, o ya sea porque usted no se siente capaz de enseñar. ¿Entiende? ¿Amén o no? Amén. Fíjense, voy a hacer más contraste en este proceso. Cuando la mujer, en Juan 4, la mujer samaritana, habló con Jesús, ella habló con Jesús minutos. Y quiero que entienda que habló con Jesús, habló con Dios. Quiero que entienda que habló con el Salvador de la humanidad minutos. Y esos minutos fueron suficientes para que ella trastornara un pueblo. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Más de 2 minutos, ¿verdad? Más de 20 minutos, ¿verdad? ¿A quién ha trastornado usted, hermano? Eso le aclara que su teología es más robusta, equipada y perfecta que la de mucha gente del Nuevo Testamento. Entonces ya el problema no es la enseñanza, no es la didascalia del griego, doctrina en español. Es el receptor de la misma, es decir, usted. La pregunta es sencilla. ¿Estamos siendo discípulos? Yo creo que yo he predicado el discipulado este año más que todos los años anteriores. Perdón, entre el año pasado y este. Quiero que entendamos algo también. Dios está contigo hoy porque Él espera que tú seas su instrumento para cambiar Venezuela. La iglesia del Nuevo Testamento practicó este modelo también. Hechos 2:42 dice los 4 procesos fundamentales de una iglesia bíblica, de una iglesia ungida, de una iglesia sana. Si usted ha sentido el llamado de Dios para saber lo que es una iglesia sana, no se meta en cualquier página web, métase en el libro de los Hechos. Amén. ¿Por qué? ¿Qué practicaban las iglesias bíblicas sanas del Nuevo Testamento? Una cosa, ellos permanecían o se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. El verbo de hoy, enseñanza efectiva, la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles está sustentada totalmente en el Antiguo Testamento. Ellos predicaban a Cristo, oiga esto, con todo el Antiguo Testamento. Qué chévere es predicar el Evangelio en el libro romano. Ok, ¿qué tal si le doy un reto más rudo? Predique el Evangelio usando Isaías. Predique el Evangelio a los que no conocen a Cristo usando Ageo, Sofonías, Malaquías, Habacuc. Julio, ¿estás hablando en lengua? No, estoy diciendo los libros del Antiguo Testamento. Ese era el reto. Ese era el reto. Ese era el reto. Yo no sé si usted entiende el contraste. Estamos hablando de un Cristo que nunca usó una mula nueva ni sandalias de Armani. Sí, estamos hablando de un Jesús que caminó a pie y que tuvo que prestar un burro para entrar a Jerusalén y cumplir la profecía. Ese es el Evangelio, no ese que sale en la televisión, hermanos, con gente de trajes caros y cada vez que se montan a predicar tienen trajes más caros. Eso no está en el Evangelio. Y perdone que sea rudo, porque a veces estamos siguiendo un evangelio de comiquitas. ¿Y qué eres tú? Yo soy cristiano. Muy bien, ajá. ¿Y qué me puedes hablar de Dios? Bueno, Dios es amor y Él envió a su Hijo. Ok, qué chévere. ¿Y tienes otra cosa de decirme?
No, ven a mi iglesia. Porque no conocen al maestro. No saben de qué le estamos preguntando. Los jóvenes vinieron hablando en estos días, fueron invitados a una célula en Charallave. Y me emociona porque ellos decían, fueron a predicarle, jóvenes predicándole a adultos y ancianos. Acoté esto. Y las personas, la célula dura de 7 a 8, no los dejaron ir sino hasta las 10 de la noche, porque empezaron simplemente a abrir la Biblia, su Biblia católica les estaban predicando y mostrándole los textos en cuanto a cómo debía comportarse un seguidor de Jesús. Ok, y explícame más de cómo debo aprender. Y explícame cómo es eso de nacer de nuevo. Y explícame cómo es eso de que Dios perdona todos mis pecados. ¿Estás seguro? Todos. Y una respuesta tras otra fue ocurriendo. ¿Saben por qué? Porque la gente está desesperada, sedienta, hambrienta del Dios. Gloria a Dios por esos amén. Esos sí deben estar puestos ahí. No, porque vamos, evangelizamos, hacemos discípulos, todo buenísimo, los traemos a la iglesia, que se encargue el líder de célula. Gloria a Dios, ya. No, te toca a ti cuidarlo. ¿No has oído hablar de eso, de que te toca ser un tutor espiritual? Un cuidador espiritual, un padre espiritual. Y para eso hay que enseñar. Didascalia. Apréndaselo del griego. Significa, no es la instrucción solamente de un púlpito o de un escritorio profesoral hacia una audiencia. Se trata del entrenamiento minucioso que hace un docente palmo a palmo con aquel que instruye. ¿En qué Biblia sale eso? En el original. En la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Este texto en griego usa ese término, usa ese verbo. Amén. Hoy en día vivimos en la tecnología. Hay muchas personas más inteligentes que en otros siglos viviendo en este contexto. Y vivimos en una de las eras donde la gente es más intelectual que en otros tiempos. Pero vivimos en la era donde la gente es más necia. Es decir, son muy capacitados técnicamente en cualquier área. Magísteres, doctores, licenciados, ingenieros, y pare usted de contar. Pero viven como necios. Es decir, el libro de Proverbios dice que una persona sabia es aquella que teme a Dios por encima de todas las cosas y Dios le instruye a cómo vivir. Es por eso que vemos doctores en diferentes áreas, doctores de grado, con familias frustradas, con vidas destrozadas por pecados, con familias hechas añicos. Y son profesionales tal vez de la física, química, docencia o del área donde usted lo quiera poner, pero son fracasados en el área personal, porque hemos disminuido el éxito de una persona a tener dinero en una cuenta y logros pegados en una pared. Déjame decirte, eso no es así. Dios quiere que tú seas una persona perfecta, completa, pero tienes que antes conocer a Jesús y vivir para Jesús. La iglesia primitiva lo hacía. La iglesia primitiva no tenía medios masivos de comunicación y, como prediqué en la primera entrega, hubieron miles entregándose a Jesús, hubieron miles buscando a Dios, hubieron miles siendo sanados, hubieron miles experimentando el poder de Dios. Y me gusta muchísimo cómo lo explica, porque el Espíritu Santo era el regente, el líder, el director, el organizador de esa iglesia. Totalmente. Los apóstoles también aplicaron este modelo para propagar y afirmar el Evangelio. Hechos 14, 21 dice así, 21 y 22. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Eran unas ciudades. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Hechos 15, 35. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Vamos a ver intercalados en todo el libro de Hechos dos verbos: anunciando o predicando, y anunciando y enseñando. Aquí están intercalados: enseñando, anunciando, predicando, enseñando, porque esos son los dos pilares fundamentales del Evangelio: evangelismo activo y enseñanza efectiva.
Vamos a hacer preguntas de aplicación. Usted entonces está evangelizando activamente. ¿Tiene como meta por lo menos alcanzar a 2 personas para Cristo este año? Bueno, realmente no tengo nada de meta en cuanto al evangelismo. Ok, eso habla de que no tienes meta como un discípulo. Tienes que tenerlas, plantéalas. Y tienes que tener la meta de enseñar en la fe a alguien. Yo le voy a dar un consejo. ¿Qué tal si usted se toma un libro de la Escritura y usted le dice, Espíritu de Dios, defíneme, dime cuál libro de la Biblia quieres que conozca? Lo animo a que oiga la voz de Dios. Si puede ayunar en el proceso, hágalo mejor. Busque a Dios en ayuno y oración. Le dice, Señor, háblame. Y usted pasa un mes en ese libro. Lo lee para adelante, para atrás, lo estudia, lo ora. Y yo le aseguro que usted va a ser impactado por Dios de una manera diferente. De una manera como tal vez no había leído su Biblia antes. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dijo, este es el mecanismo para que la iglesia dé fruto y crezca. Y cuando pongo la frase iglesia, lo puedo poner también, cada discípulo se entrene, desarrolle y crezca. Usted no va a crecer más porque venga más tiempo a la iglesia. Usted no va a crecer más porque vea más prédicas por internet. Usted va a crecer más por cuanto más dependa del Espíritu Santo y más conozca al Hijo de Dios revelado en su palabra. En cuanto más tiempo disponga a enamorarse del rostro de Jesús a través de vidas que ayunen, que amen a Dios, que busquen a Dios. Así usted va a dar fruto, así usted va a crecer. Como dice Colosenses 3, 1 y 2. Porque los que han sido resucitados con Cristo buscan las cosas de arriba. Y no es que se la pasan pensando en pájaros preñados, mirando las estrellas o pesando las nubes. No. Buscan al Señor, al Rey de Reyes que habita en las alturas. Amén. Gloria a Dios. No solamente es el modelo de crecimiento de la iglesia, también vemos que es el modelo de entrenamiento de la iglesia. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Dios designó hombres para que lleven el rol del liderazgo en la iglesia, a fin de que instruyan al pueblo de Dios y lo potencien para crecer en la fe. Y hay 5 posibles facetas que estos hombres de Dios han sido llamados a hacer. Léalo conmigo, por favor. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Ahí está en la lámina. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin de que, subraye en su Biblia, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Dios designó estos 5 roles para los líderes de la iglesia, los hombres que lideran la iglesia, a fin de que equipen, capaciten, desarrollen, afirmen al pueblo de Dios para servir. De repente usted no sabe servir y es porque no ha tenido la oportunidad de ser entrenado, pero fíjese que el texto sigue. No solo para capacitar, sino para edificar el cuerpo de Cristo. La palabra edificar allí viene de construcción. Quiere decir una construcción progresiva y que va avanzando paulatinamente. Es una construcción que se hace en equipo. Es como cuando tú ves que están edificando una estructura. Nunca hay un ingeniero o 3 ingenieros, siempre hay una chorrera de ingenieros o un cuerpo de ingeniería con una chorrera de maestros de obra en diferentes focos de la construcción y miles de obreros. Bueno, bíblicamente la cosa funciona así. La iglesia es como una gran construcción, es como un edificio y usted y yo somos parte de ese proceso de construcción. El apóstol Pedro dice que usted y yo somos como esas piedras vivas con las que se edifica la casa, la iglesia. Amén. Edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, subraye perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas,
¿Sabe? Esto está ocurriendo en la iglesia contextual. Están saliendo disparates teológicos por allí y la gente lo repite como loro sin saber lo que está emitiendo. No hay una forma correcta de entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Hay iglesias nuevas que solo leen el Antiguo Testamento para justificar la falsa doctrina de la prosperidad y de todo me va a ir bien en la faz de la tierra. No pueden justificar esa doctrina con Jesús, porque es que Jesús no tenía ni casa. Amén. Ahí ustedes dicen, amén, sí. Jesús no tenía muchos vestidos. Porque solo podemos interpretar el antiguo con el nuevo y solo podemos entender el nuevo con el antiguo porque están juntos, están espiritualmente entrelazados. Puse varios ejemplos en el antiguo pacto para ilustrar las bondades y las glorias del nuevo pacto. Voy a usar otra también para este. Vamos a hablar un poquito de la santificación que hacían los sacerdotes en el santuario. Ellos no podrían entrar al santuario sin pasar por el lavacro que estaba afuera, antes de entrar a servir al Señor. ¿Se acuerdan de eso? Los que han leído el Antiguo Pacto, Números, Éxodo, Levíticos. Nadie puede servir al Señor sin pasar por el lavacro nuevo, el agua del bautismo. Jesús le dice a Nicodemo, un doctor de la ley, capítulo 3 de Juan, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Si usted nunca ha leído Levítico, entonces no puede entender lo que Jesús le estaba tratando de decir a Nicodemo. Y Nicodemo, siendo un doctor de la ley, un erudito, no entendía y le dice, pero ya va, Jesús, explícame una cosa, ¿cómo me puedo hacer bebé y meterme en la panza de mi mamá? Y Jesús le dijo, bueno, de lo que sabemos hablamos y de lo que estudiamos entendemos. Si te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo será si te hablo cosas espirituales, profundas de verdad? Y a veces usted y yo clamamos, Señor, revélanos tu gloria, y el Señor te dice, lee la Escritura. Espíritu Santo, quiero conocerte. Me fascina esa ilustración. Dios le mandó a Moisés que los sacerdotes deberían ser ungidos. Y a veces uno piensa que ungido es como cuando bautizan a los niños que le echan agüita en la cabecita, lo rocían. No, hermano, eso no es ungido. Ungido es embuir, sumergir, empapar, atiborrar a algo. Si usted agarra una arepa y la mete por completo en un pote de margarina o de queso crema, usted ungió la arepa. Y cuando la saca, la arepa está repleta del elemento del cual haya sido ungida. Dios mandó al sacerdote a que tenía que ser ungido con un aceite especial de la unción. Y ungido era que agarraban y derramaban cierta cantidad de litros sobre el sacerdote y empapaban su cuerpo, sus ropas. Tenía que destilar aceite. Imagínense, así empegostado cuerpo entero era la unción. Y me emociona porque eso es antiguo pacto. Eso era la figura de lo que el Espíritu de Dios hace con todos los que son llenos del Espíritu. Quiere decir de que todo lo que usted tocaba mientras estaba consagrado o ungido, ¿de qué se iba a llenar? De aceite. Usted iba a agarrar en la nevera agua para tomar y se le resbalaba el vaso porque se empapaba de aceite. Usted iba a comer algo y lo embadurnaba de aceite. Usted le daba un besito a alguien para despedirse, qué bueno, gloria a Dios, fuiste elegido para ser sacerdote, y al que besaba, empegostado de aceite porque usted estaba ungido. Glorioso, ¿no? Vaya conmigo, eso es una fotografía para que usted vea. Vaya conmigo rapidito a 2 de Corintios. Ahora no lo consigo porque lo leí en mi Biblia de estudio. Esta es la de predicar y es más chiquita. Si alguien lo consigue, por favor, el texto dice, ya lo conseguí. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y el 22. Gracias a Dios. Dice, Dios es el que
nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Fíjense, hay un punto, dice, Él nos ungió y nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ahora, si usted sabe que el Antiguo Testamento habla de ungir y tiene la figura que le expliqué de ungir, ¿cómo se visualiza usted empapado del Espíritu Santo, de la tercera persona divina, de Dios? Y todo lo que usted toque, toca, se llena, se contamina positivamente, se transmite, ¿de qué? Dígamelo. Del Espíritu Santo, de Dios. Esa es la figura, ese es el contexto real aplicable para ti y para mí. Y no solo eso, sino que nos selló. Los Corintios era una de las ciudades comerciales más expeditas y perfectas. Era como decir el Panamá de nuestro contexto. Y Pablo está usando términos comerciales. Le está diciendo, ustedes son una propiedad exclusiva de Dios, porque tienen un sello demasiado caro que no puede ser imitado. ¡Wow! Y me salí de la prédica porque simplemente quiero ilustrar de lo potente de la enseñanza, de usar las dos pactos. ¿Sabía usted eso? Muchos sí, pero tal vez muchos no. Se están desayunando el término de unción y lo usamos. Derrama tu gloria, derrama tu unción, y no sabemos lo que cantamos. Amén, gloria a Dios. Por eso es que usted ora mal, tristemente. Por eso es que escribimos canciones equivocadas, tristemente, porque desconocemos al Dios que nos llamó. Vamos a ir un momentico a Juan. Vaya conmigo rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 14. Yo me emociono porque yo me imagino la realidad espiritual. Eso está real, eso es vivo, eso es parte de mí, y yo tengo que aprender a disfrutarlo. Amén. Un joven me decía en estos días, pastor, lo que pasa es que a veces las prédicas son profundas y no las agarro todas, ¿sabes? No entiendo todas. Se refería a las prédicas del pastor Luis, que son bastante profundas y buenas. Yo le decía, hijo, te lo voy a ilustrar así. Eso es como que alguien está acostumbrado a comer arepita y hamburguesita y comida rápida, ¿sabes? Y tú vas a un restaurante y te sirven un lomito hecho con salsa de maracuyá combinado con champiñones. No le quiero dar una salsa de verdad. Los chefs, ayúdenme. Una salsa con toque de maracuyá, de hongos, ¿verdad? Preparada con un pollo, pues, preparado con esa salsa. Un puré en base de margarina y leche de queso, qué sé yo, leche de cabra, y unos vegetales gratinados con un queso gruyère, qué sé yo, una exquisitez. Y usted le sirve en ese plato, y usted está acostumbrado a comer arepa y comida rápida, y usted dice, ¿y cómo empiezo? ¿Se come con cubiertos o con las manos? ¿Eso es comida? Por supuesto. El tema no está en la comida, el tema está en el comensal. Que como usted no ha aprendido a comer fino, que como usted no sabe discernir la palabra de Dios, su paladar espiritual está acostumbrado a comer bagaje. Cuando Dios le da comida sólida, usted sale cabezón, usted dice, no, es que no sé cómo se come eso. Enseñanza efectiva. ¿Quién lo enseña a usted? ¿Quién lo enseña a usted? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. Dios puso a los hombres para que nos enseñaran, puso pastores, maestros, evangelistas, cada quien tiene su don distinto, pero Dios lo usó para edificar a la iglesia, pero nos dejó el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo? Ese no aparece en lámina, ese aparece en su Biblia. Vamos a ir a Juan 14. Me encanta esa parte porque el mismo que nos ungió no es solo un aceite, es una persona y es el consolador, es el instructor por excelencia. Fíjense lo que dice en el versículo 26 del capítulo 14 de Juan. Pero el consolador,
el instructor, el Dios de amor, el santificador, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Cuando usted se toma en serio a Dios, hermano, cuando usted toma en serio al Espíritu Santo como Dios perfecto y absoluto, Él habla. Y cuando Él comienza a hablarle, usted se enamora de su voz. Y cuando su voz lo enamora y lo entrena y lo bendice, usted no va a andar jurungando que otro predicador le hable. Usted quiere que la persona del Espíritu Santo sea su instructor personal siempre, siempre. Ay, pastores, que yo no sé discernir entre falsa doctrina. Por supuesto, te acostumbraste a comer bagaje y todo lo que te tiren bagaje sabroso y rico, delicioso. Usted no ha visto que los chefs son difíciles para comer. Usted invita a comer un chef y se metió en tremendo problema. Claro, porque ellos saben, ellos huelen, eso tiene comino, comino con arroz. Porque el comino no se le echa al arroz, bueno, no se le debería echar. Entonces tú le dices, te voy a invitar a comer un arroz con comino. Si es tu amigo, te va a decir, me como la torta. ¿Qué pasa? Cuando tú estás acostumbrado a comer de Dios y Dios te explica, Dios te instruye, Dios te forma, Dios te enseña, a ti te sirven una comida maluca y tú la identificas. ¿Cierto o falso? Amén. Así funciona con las prédicas, hermano. Así funciona con los falsos apóstoles que abundan hoy. Así funciona con los hipócritas que tienen la iglesia llena de gente, pero son sepulcros blanqueados. Doblemente hijos del infierno porque usan la Biblia para sus intereses. Uy, pastor, está rudo. Bastante. Terminando este culto pasado, llegó un muchacho y me dijo, oye, tú sabes que yo cuando oía eso de que Dios habla, yo pensaba que ustedes están medio cucú. Eso acaba de pasar en este interín del culto. Y se me acercó, es un hombre de 34 años. Digo yo, de repente es más viejo. Entonces me dice, estoy leyendo Romanos. Y ya voy por el capítulo 4 de Romanos. Llego en la noche, oro y lo leo. Me acosté a dormir. Y empecé a oír una voz, me acosté solo, mi esposa estaba haciendo unas cosas, y empecé a oír una voz que me estaba enseñando. Y era una voz que se metía en todo el cuarto y decía, yo te instruyo. Y él estaba entre dormido y despierto y decía, Señor, ¿soy yo o eres tú? Soy yo, tu Dios, soy una persona que te educo. Señor, despiértame para llamar a mi esposa y para que nos hable a los dos. Y se despertó. Y yo, ¿para qué le dijiste eso al Señor? Yo quería hablarte a ti. Y él me pregunta, pero ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es buenísimo. ¿Tú nunca has leído el libro de Samuel? No. Lee el libro de Samuel, por favor. Llega a tu casa y lee los 3 primeros capítulos del libro de Samuel, los primeros 10 capítulos, y entiende, te está hablando Dios. Cuando te vuelva a pasar, no balbucees, dile, dime todo lo que quieras, Señor, explícame. Los que no entendieron lo que traté de decir, en el libro de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, siendo niño, lo llamó así como a este hermano en el sueño. Porque Dios es una persona que instruye, que habla, que demuestra, que cuida. Amén. Hoy están agarrando ya fuercita, ¿no? ¿Dónde decir amén? Muy bien. No diga amén por decirlo. El Espíritu Santo. Capítulo 16 de Juan. Acomódese que me faltan como 2 horas más. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, un título para el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Dice la palabra del Señor que Dios no hace nada sin anunciarlo antes a sus profetas. Usted tiene el Espíritu de Dios viviendo en usted, como lo tenían los profetas en el antiguo. Amén. Ahora, me gusta algo muchísimo porque el Espíritu de verdad los llevará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Juan 17 dice, Jesús orando, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Eso dice Juan 17.
Los va a llevar a la persona de Jesús, porque Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo de Dios, que es Dios, es verdad y los va a conducir solo a la verdad. Cuando alguien se pare a hablarte inspirado por el Espíritu Santo, cosa que es común, cosa que puede pasar, no te puede decir nada fuera de este libro. Porque si te dice algún ápice fuera de este libro, no es el Espíritu Santo quien está hablando. Amén. Yo no sé si lo entiendes, pero yo estoy más emocionado ahora porque tengo a ese Espíritu de Dios. Dios va a ir a hacer discípulos conmigo. Dios me va a usar para enseñar a otras personas, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con su iglesia, como lo sigue haciendo. La pregunta es, ¿entiendes que Dios quiere que tú seas perfecto? Para que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ya hablamos de la instrucción, ya hablamos del llamado. Ahora, ¿cuál es el contenido para la capacitación? ¿Cuál es el contenido para la instrucción? 2 Timoteo 3:16 y 17. 2 Timoteo 3:15, 3:14, Pablo le dice: tú sabes la sagrada palabra de Dios, porque desde niño la conoces. Ese no está allí, es el versículo anterior. Como tu madre y tu abuela Loida te la instruyeron, así que aférrate a ella. Aférrate a ella para que puedas tener salvación, para que puedas hacerte sabio para la salvación. Entonces define: toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo redacta esa carta, solo había Antiguo Testamento. Julio, o sea que el libro de Números tiene poder para cambiarme. Totalmente, hermanos. En serio, ¿sí? Les doy el mismo reto que le di al primer culto. Ore, ayune y busque la presencia del Señor y pase tiempo en la palabra de Dios, en un libro. Señor, revélame Deuteronomio, transfórmame a través del libro de Deuteronomio. ¿Sabía que Dios, Jesús, respondió a Satanás usando el libro de Deuteronomios? Amén, sí, gloria a Dios. Porque toda es inspirada, toda fue soplada por Dios, toda fue inhalada por Dios. Y el punto es que la Biblia sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Usted puede entrar a una universidad y aprender muchísimas áreas, pero en la universidad usted no puede hacer o aprender a ser un amigo de Dios. En la universidad usted nunca va a aprender a ser un buen padre. En la universidad, tristemente, usted podrá aprender una profesión, pero no va a poder aprender a amar a la gente con sus errores y problemas. Usted puede ser el más capacitado que quiera, pero igual va a ser un humano necesitado de la absoluta gracia salvadora de Cristo. ¿Cómo usamos la Biblia? Bueno, es que a mí me encanta decirle a mis hijos las cosas que hacen mal. O sea, que usted agarra la Biblia para puro reprender. Pero ¿sabe que en la Biblia aparece la palabra motívense y anímense más que la palabra reprender? Tarea: buscar en la Biblia cuántas veces aparece la palabra anímense y cuántas veces aparece la palabra reprende. No, pero es que yo soy un exhortador. Bueno, exhortar es sinónimo de animar, no de regañar. ¿Sabía eso? ¿En serio? Bueno, tómelo de tarea. Buscar en el diccionario exhortar y animar. A veces hablamos cosas que no sabemos. Fíjese, con la palabra de Dios usted puede instruir en la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la justicia? Romanos 1:16 en adelante. Pues en el Evangelio de Dios, y el Evangelio es la revelación de Cristo, se expresa la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Ninguna universidad te puede enseñar a conocer a Dios, pero la palabra de Dios sí. Amén. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me gusta Reina Valera porque dice: para que el hombre de Dios sea perfecto. Y perfecto es la frase que hay que usar en ese texto. Del griego maduro, absoluto, completo. No se me confunda con ese término, ¿ok? No es eso. Es madurez, capacidad, absoluta formación, perfección. A eso me refiero. Amén. Gloria a Dios, Ricardo. Gloria a Dios. Amén. O sea que usted como hombre no tiene excusa de decir: es que yo no sé ser papá, pastor. No, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes que ser un macho de Dios y dejar de andar de mamitismo llorando por ahí y tomar a Dios en serio
como el alfa, la omega, el que te puede hacer un hombre. Pastor, pero es que, tú sabes, mi mujer cuando se pone peleona se pone fea. Bueno, usted agarra y le dice, Señor, revísteme de tu presencia. Y usted va a sentir el toque del Espíritu. Óigame bien que esto es muy serio. Y cuando usted mire a los ojos a su esposa, que se pone como demonio a veces, usted sabe, ¿no? Pero usted no le va a hablar en sus fuercitas, usted le va a hablar en la fuerza del Espíritu y la va a mirar a los ojos con el amor de Dios. Usted va a ver un milagro. Y cuando usted comienza a caminar consciente de que Dios lo está perfeccionando para la gracia, usted ve a su jefe cuando quiere maltratarlo con los ojos de Dios. Y lo mira a los ojos, literal, es una práctica. Porque la gente va a ver a Dios que vive en usted, hermano. Gloria a Dios, por fin dijeron un amén donde va con acento. Me causa gracia porque uno de los muchachos, de los jóvenes, se puso a practicar ese principio. Yo le dije, ora y ayuna y pídele a Dios que te haga sentir que te ha investido, que te ha ungido. Y comenzó a hablarle a sus compañeros de universidad así, los veía a los ojos y comenzó a predicar de esa forma. ¿Saben qué pasó? Sus compañeros de universidad comenzaron a convertirse. Porque decían, cuando tú hablas, hablas como si tuvieses fuerza. Hay algo raro ahí cuando tú hablas. Y lo que pasa es que el hombre que toma en serio la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios, Dios lo usa para su reino de modo serio. ¿Cuántos años tiene usted siendo cristiano? ¿Se ha tomado usted a Dios a la ligera? ¿Ha madurado? ¿Ha crecido? ¿Ha echado raíces? ¿O ha estado tambalequeando allí, meneándose emocionalmente, buscando los estilos que lo cuadren, que lo hagan sentir bueno? O aferrándose a un Dios, al maestro, al carpintero. Cuando yo llegué al Señor tenía 12. Cuando me puse macho tenía 17. Y llegué a esta iglesia quejándome. Maltratado por unos, criticado por otros. Recuerdo la primera vez, el culto estaba al revés, la tarima estaba allá, esto se estaba remodelando y yo me arrodillé en una esquina y le dije, Señor, yo quiero empezar desde cero. Yo sé que no sirvo, Señor. Yo sé que creo que sé la Biblia, porque realmente la sabía, tenía la cabeza llena de los versículos. Con una iglesia desde los 12 años para adelante, imagínense cuántos textos no sabía. Y sabe, de niñito me molestaban los predicadores que tergiversaban la Biblia. Pero me había convertido en un mini fariseo. Y llegué a entender que el que forma perfectamente es el Espíritu Santo. El pastor predicó la semana pasada porque el Evangelio es revelado por Dios. Y yo decía, totalmente. Hay personas que han leído la Biblia por años y sienten como una barrera entre la verdad de Dios y no saben cómo se mete eso en el corazón. Y te tengo que decir, Jesús es una persona que se te tiene que revelar. El Espíritu Santo de Dios, como dice el mismo 2 de Corintios, capítulo 3, no, este es capítulo 4, versículo 5, versículo 6, dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios. Y es el proceso. Tú no puedes conocer a Dios si Dios no se revela a ti. Porque cuando tú comienzas a leer la Biblia, y eso toma sentido, y tú maduras, porque entonces lo que hacías mal lo comienzas a hacer bien, y la gente comienza a ver a Cristo formándose en tu actitud. Es lo que llama Gálatas que eres lleno de Dios, y produces el fruto del Espíritu. Y cuando eso ocurre, wow, es como que puedes ver a Jesús en todos lados. Y tú entonces cambias. Y los que están delante de ti, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu familia, comienzan a decirte, si eres padre, papá, ¿qué estás haciendo? Estás distinto. Comienzan a decirte, oye viejo, y te metiste en una secta porque tú sí eres amable últimamente, tú sí eres diferente últimamente. Porque Dios es contagioso. Dios es demasiado especial. ¿Saben? Y cuando comienzas a meterte en esa intimidad con Dios, no piensan que me he salido de la prédica, porque para llegar a la perfección necesitas depender y aprender de Dios.
Comienzas a descubrir los valores de la fe. Y te das cuenta que cuando la Biblia habla de oración, habla de disfrutar a Dios. Cuando oramos en la mañana con el equipo de oración de las mañanas, muchos oran de pie, otros, pero todos tenemos un hábito en común. Voy a delatar a los hermanos de oración matutina. Y es que antes de pararnos a caminar a orar, ¿saben qué hacemos? Llegamos a arrodillarnos a orar. Hay momentos que pasamos horas, hay momentos que pasamos minutos, pero cuando venimos a este lugar, las luces están apagadas, suena una música tenue, de alabanza y adoración, por supuesto, y todos llegamos directo a arrodillarnos. ¿Y saben por qué? Porque cuando estamos a solas delante de Dios, tú oyes su susurro, tú explayas tus necesidades, tú recibes su presencia, tú recibes su toque, su fuerza. Me encanta 2 de Corintios, porque Pablo termina diciendo en el capítulo 4, dice: no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo porque Él es el Señor. ¿Sabe? Cuando usted sabe sus necesidades y su incapacidad, usted se pregunta: pastor, pero ¿cómo puedo ser perfecto si soy tan débil? Y es entonces cuando ese texto no te predicas a ti, no predicas tu conocimiento, no predicas tu experiencia, predicas a Jesús. Porque es entonces cuando comprendes que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Porque Dios me ha mostrado que Cristo es valiosísimo y su gracia me basta. Su gracia me purifica, su gracia me perdona. Y quiero terminar con esto. Vaya conmigo. Pensaba que no iba a terminar, ¿verdad? Sí, voy a terminar. Colosenses capítulo 1 del 27 al 29. Dios espera que tú seas perfecto. A Dios no le gusta tu cristianismo o mi cristianismo promedio. Dios no vino a buscar promedio. Porque cuando te gradúas del plan de Dios o del discipulado de Dios o de la universidad de Dios, no te gradúas con los requisitos mínimos para egresar. En el reino de los cielos el requisito mínimo es perfección absoluta. Perfección completa, ni más ni menos. El modelo para que tú te midas es Jesús. Tienes que hablar como Jesús, tienes que vestirte como Jesús, tienes que expresar tu vida, tu carácter, tu conducta, tus sueños tienen que ser como los de Él, porque Jesús es perfecto. Dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Proclamamos porque evangelizamos, porque introducimos a Dios. Aconsejamos a todos para que se vuelvan a Cristo. Enseñamos con toda sabiduría a todos los seres humanos. La intención de cada predicador debe ser perfeccionar a los hijos de Dios. Ayer la iglesia dictaba un taller de cuentacuentos y me ponía a escuchar cómo expresaban las formas para entrenar a los maestros de escuela dominical y contar historias. Y yo decía: este es un taller que tienen que hacer todos los papás, todas las mamás. Deben aprender a tomar la palabra de Dios y expresarla con sus propias palabras y enamorar a sus hijos pequeños de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un niño chiquito y le muestras a Dios desde pequeño, ese niño va a amar a Dios. Ese niño se va a enamorar de Dios. Ese niño va a ir a la escuela y va a decir cosas de Dios. Eso es lo que va a cambiar a tu familia. La palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Pablo era un predicador, era un misionero, era un extensor del Evangelio y él se cansaba. Y a veces uno como predicador se cansa. Se cansa de que la gente haga las mismas preguntas, se cansa de que la gente no crezca, se cansa de que la gente no lea la Biblia y vienen con disparates a preguntarte: ¿es verdad que hay más de 2000 apóstoles nuevos ahora y son bíblicos, verdad? Te cansas de todo eso y te frustra y tú dices: Señor, ¿será que alguien le para a la predicación? Y Pablo viene y dice: gloria a Dios por ese versículo 29. Con este fin de perfeccionar, lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Yo tuve como 2 años frustrado como predicador, me confieso.
Porque uno ama a la gente y uno quiere que la gente ame a Cristo y haga las cosas como uno desea. Pero no puedes. Por eso quien te fortalece para poder llevar a cabo esta obra es el mismo Espíritu de Dios. Pero aquí dice Cristo. Y uno va a la cruz regularmente. Uno hace el proceso del Calvario regularmente. Uno va a la cruz, confiesa sus pecados. Y alguien estos días viene y te dice, pero es que no te da pena que tú eres un hombre de Dios y volviste a cometer un pecado. Ya eres pastor, no deberías pecar más, lo sabes. Por conciencia, ¿no? Ya. Y la respuesta de ese predicador hacia ese hermano fue, lo que pasa es que cuando tú te acercas a la cruz, el piso es del mismo nivel. Cuando tú te acercas a la cruz, no te acercas desde ninguna posición física o espiritual, te acercas como un mortal común. Y sabes, cuando, no sé cómo lo hace usted, pero cuando yo me acerco a la cruz, me arrastro y me humillo ante Dios. Porque a mí no me importa lo que dice la gente. Me fascina lo que emana el Señor. Y no voy a la cruz recordando el catolicismo, sino recordando el sacrificio. Y cuando estoy ante la cruz, el Señor me toma de la mano y me lleva a la tumba. Y me dice, está vacía. Me dice, y la cruz está vacía. Y me levanta y me abraza y me ve a los ojos gozoso y me dice, y te he perdonado y te he llamado y quiero que continúes. Cuando yo voy a la cruz, hermano, anhelo que Él toque mi espalda, anhelo y disfruto que Él me mire y me llame por mi nombre, porque entonces cobra sentido el Evangelio cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando tus padres te llamaron por nombre, Jesús susurró ese nombre. Cuando tú viniste a la tierra, Jesús presenció ese evento para llamarte. Y tú hoy estás aquí porque Dios te quiere usar y perfeccionar. Si tú hoy no conoces a Jesús, yo quisiera invitarte para que tú vengas corriendo y digas, ¿sabe, pastor? Yo necesito a Dios en mi vida. Yo he vivido muchos años como yo he querido. Yo he fracasado en varias áreas de mi vida. He fracasado tal vez como padre, he fracasado tal vez como hombre. No puedo dejar de hacer las cosas malas. Yo necesito el perdón de Dios. Si tú estás aquí es porque Dios te quiere rescatar y te trajo para que escucharas su palabra. Y si tú eres creyente, Dios te dice hoy, yo quiero madurarte. Los músicos pueden pasar. Yo quiero madurarte. Yo quiero fortalecerte. Y que cuando la gente te mire a los ojos, no vean un hombre o una mujer. Vean a mi Hijo Jesús. Amén. Si tú quieres aceptar al Señor, hoy es tu momento. No lo dilates más. Padre, te doy gloria porque estás aquí. Espíritu de Dios, tú estás confrontándonos con tu propósito. Y al mismo momento estás consolando nuestra tristeza. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu gracia emane del trono de Dios en este momento y abrace los corazones, Señor. Que tu justicia, Señor, los envuelva. Y ellos están llorando, pidiendo perdón, débiles. Y tú les tomas por el rostro y les dices, mira, tus ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero. Donde tú le dices, mira tus manos, te he dado mi palabra y te he sellado con las arras del Espíritu. Donde se han visto madurar en la fe y tú les has llamado, te voy a hacer un pastor, te voy a hacer un predicador, te voy a hacer un misionero, una misionera, un evangelista. Porque tú les amas, Señor. Tú nos amas
y tu amor se convierte en vida porque nos perfeccionas, es decir, nos estiras y preparas para ser santos como Jesús, perfectos, íntegros, capaces, completos como Jesús. Ayúdanos este año, Señor, a madurar a otros, a que los que vienen bebés en la fe puedan ser instruidos y no lanzarlos a la escuela dominical o a la escuela de discipulado, lanzarlos a tus brazos, comprometernos con 2 o 3 para discipularlos en un trayecto de fe responsable. En el nombre de Jesús. Levanta discípulos en esta iglesia que amen a ser discípulos, Señor. Llena esta iglesia de tu Espíritu Santo, Señor, de una manera tan potente, tan poderosa, Señor, que cuando lleguen las personas aturdidas sientan tu amor que emana, Señor, de este lugar. No por nosotros, no por lo que hacemos, sino porque tú estás en nosotros y a través de nosotros, Señor. Que la gente sienta arrepentimiento al meramente sentarse en esas sillas. Que sean sanados, Señor, porque tu presencia sana, santifica. Que sean libertados, Señor. No queremos hacer evangelio sin ti, Jesús, porque tú eres el evangelio, Dios. Perdónanos, Señor, si hemos fracasado. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho bajo nuestros propios criterios. Límpianos, Jesús, y fluye con pureza y con poder a través de nosotros. Porque solo tú eres el dador de la vida. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llena de arrepentimiento a los hombres de esta iglesia, Señor. Ayúdalos a que tomen la propiedad de la fe y que sean los líderes de su esposa, que sean los pastores de sus hijos, Señor. Ayúdalos a leer la Biblia con tanto anhelo, con tanta pasión, Señor. Ayúdalos a marcar a su propia generación con el poder de tu palabra. Que no sean, Señor, vagos espirituales que delegan su autoridad, Señor, en otros. Porque tú los has llamado a cada hombre a ser un líder familiar, a ser un pastor del hogar. En el nombre de Jesús. Y el Señor le dice a los jóvenes, varones, por cuanto has buscado mi rostro, por cuanto has llorado en mi presencia pidiendo que te dé mi gracia, me manifestaré y te enseñaré a hablar mi palabra. Porque sé que me buscas porque me amas y no porque deseas nada de mí. Aunque eres joven, te enseñaré a hablar. Aunque eres niño, te enseñaré a expresar. Porque mi gracia te basta. Porque mi gracia es perfecta. En el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna enfermedad, mientras nos ponemos de pie para adorar al Señor, yo quisiera que usted levante sus manos al Señor y usted permita que el Espíritu de Dios comience a tocar su cuerpo. Por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, dice su palabra, para proclamar buenas nuevas a los pobres, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. El Señor va a libertar tu vida también. Deja que Él toque esa área de tu cuerpo, esa área de tus emociones, porque el Señor está libertándote. En el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, levantando
levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, gloria y honra, poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, unidos en un cuerpo, levantando manos santas, levantando manos santas, hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Al único y sabio, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria. Solo a ti, Jesús, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, gloria y honra, poder y una vez más díselo al Señor, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, gloria y honra, poderío y majestad. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor, Señor, y por tu gran misericordia, Padre. Porque tú eres un Dios de amor, Señor, un Dios de justicia, un Dios de maravillas, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Recibe la gloria, Señor. Mis queridos y amados hermanos, hemos concluido con este segundo culto del día de hoy.